Uno que del expediente recuerda seguramente estos rostros fue el denominado cuádruple crimen de La Plata. En ese departamento, típico departamento de La Plata, pasillo al fondo, una mañana aparecieron brutalmente asesinadas 4 mujeres, 3 mujeres y una nena. La dueña de casa, Susana de Bártole, 63 años. Su hija, Bárbara Santos, 29 años. La nieta de la dueña de casa, Micaela Galle, una nenita de 11 años. Y Marisol Pereira, de 35, una mujer que hacía tiempo no pasaba por ese lugar, pero casualmente esa noche fue a buscar a una de las mujeres para invitarla a salir a dar una vuelta. Esto ocurrió en 28, entre 41 y 42. Sí, señor. La primera hipótesis que había sido posiblemente el sospechoso era la pareja, un tal Osvaldo Martínez, la pareja de Bárbara Santos. Fueron a buscarlo a la casa, lo metieron preso. Sí. Le hicieron extracción de sangre y no era su ADN. En ningún lugar de la escena del crimen había ADN de Osvaldo el Karateca Martínez, pero lo mantuvieron detenido un largo tiempo, pero hubo varias interpretaciones de jueces para su situación. Una cámara que decía alcanza, otra cámara que decía no alcanza, y ahora llega en libertad con falta de mérito o sea, a no juicio. Alcanza, quiere decir, por ahora. Falta de mérito por ahora no alcanza. Pero Pablo dijo en la apertura del programa, ¿te pueden condenar? Primero, ¿podés llegar a juicio con falta de mérito? Sí, lo estamos viendo. Ahora, ¿te pueden condenar al término de un juicio al que llegaste con falta de mérito? Ha pasado. Los asesinos de Forza, Ferrón y Vina llegaron a juicio con falta de mérito y fueron condenados. Quien sí está muy comprometido en la causa es un tal Leandro Quiroga, alias la hiena Quiroga. Sí. Un hombre joven, casualmente bastante parecido a Osvaldo Martínez, el corte de pelo, alguna facción del rostro parecido, que tiene una particularidad, por eso está preso. Su ADN apareció en toda la casa, pero literalmente en toda la casa. 6 evidencias. Y además él reconoce estar en la casa, aunque dice, yo vi, miré, pero no... El que mató fue Quiroga, fue Martínez. Hace una confesión parcial, ¿no? La típica de reconocer estar ahí. Mentirosa. Obviamente, acomodada. Sospechosamente mentirosa. Que la han tomado como creíble en partes y permite con esta imputación, sobre todo con el ADN. Me parece que la confesión ha sumado, pero el ADN es definitivo para decir al día de hoy un tipo cuyo ADN apareció en 6 evidencias directas de una masacre, me parece que va directo a una condena perpetua. Julio Veley es abogado, interviene en la causa desde primer momento. Bueno, ¿cómo está la causa? Bueno, la causa está próximamente a... ¿Cómo llega usted al juicio? Bueno, llegamos, como vos dijiste, con una libertad por falta de mérito. Mejor dicho, 2 libertades por falta de mérito. 2 veces. 2 veces. Primero se lo detuvo, luego se le dispuso la libertad. Está con posterioridad de Osvaldo Martínez. Con posterioridad a que apresaran a Quiroga, se dispuso que lo vuelvan a detener por esta confesión, que en realidad es exculpatoria, porque dice que Martínez lo obligaba con un arma en la mano a estar presente en el lugar del hecho y con la otra mataba y apuñalaba a las víctimas, algo totalmente increíble. ¿Cómo es esa confesión? Claro, él dice que con un arma Martínez lo obligaba a estar en el piso, agachado, detrás de una mesa, y que con la otra mano iba apuñalando a las víctimas. ¿Y cómo aparece el ADN de él debajo de las uñas, aparece en el palo de amasar? ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Porque no, dice que a mí me lo contó. ¿Nunca las tocó? Bueno, sí. ¿Cómo estuvo una charla bastante importante? Una nota telefónica, creo que el otro día la detención salió aquí por teléfono. Yo recuerdo que no cerraba nada lo que decía. Por ejemplo, con respecto al ADN que aparece debajo de las uñas de una de las víctimas. De 2 de las víctimas. ¿Qué decía? Sí, pero puntualmente del caso de Bárbara Santos. Sí, él decía que se movía, que él la intentó ver, no me acuerdo exactamente las palabras, pero... Y ella, en ese momento que estaba moribunda, lo araña, pero después aparece Martín y la termina rematando. O sea, él se ubicaba como Chino diciendo... básico. Quiroga se ubicaba como diciendo... La abraza, yo no pero hice nada, no la mata. Yo no hice nada acá, me obligó a estar acá, a presenciar esto, y él las mató. Esa es la coartada de alguna manera. total. Bien.
de todas maneras, sirvió para alguna de las partes para volver a detener a Martínez. Bueno, convengamos en esto, doctor, nos conocemos hace mucho tiempo con esta causa, con Pablo lo hablamos, convengamos que de arranque, si uno, y no está bien, lo que voy a decir, es políticamente incorrecto, pero digo, le daba todo a su cliente para hacer. Sin ninguna duda. Tipo celoso, tipo que tenía un conflicto con la novia, estamos hablando del karateca Martínez. Ahora, después de lo jurídico, lo genético, no hay hoy una prueba que lo incrimine. No, inclusive ahora se han pedido una serie de pruebas más en la instrucción suplementaria, que es estos 40 días que tenemos entre el momento de la resolución de la prueba, más la fecha de debate, en el cual esta defensa ha solicitado, por ejemplo, un cotejo de pisadas en el pasillo para demostrar que no son de Martínez. Se ha pedido que se saque. ¿No se ha hecho todavía el cotejo de pisadas? No, se hizo... Porque estaba lleno de pisadas. Bueno, por eso... El departamento era todo sangre. Bien, lo que yo pedí es decir, acá hay un pasillo largo, que claramente se puede determinar tamaño, peso de la persona, inclusive por la pisada. Hay un montón de elementos que se ponen. No solo eso, hay una foto que fue sacada el día anterior en una cámara que estaba secuestrada en la causa Foja 38, que demuestra que Martínez estaba vestido el día anterior con Bárbara de la misma forma que lo detuvieron. ¿Qué quiere decir eso? Y que estaba vestido con la misma ropa, que no se había bañado por más de 18 horas y que realmente hacen que... Doctor, aprovechando su presencia, estamos viendo imágenes del expediente. ¿Nos puede contar cómo las mataron? Cuchillo, palo. En realidad hay un... La secuencia, ¿cómo creen que fue la secuencia? La secuencia, en principio creemos primero mata a la señora. Porque ahí estuvieron fumando en la cocina. No solo estuvieron fumando, sino que hay un... Ella queda en un lugar muy prácticamente en la punta de la cocina y solamente hay muy pocas pisadas y no hay tanta cantidad de sangre. La segunda, que podría llegar a haber fallecido justamente por los signos que tiene y todo lo demás, sería Bárbara por los signos de defensa. El signo de defensa en ese lugar aparece Bárbara. Correcto, un poquito más a la derecha de y ese esa lugar. Sangre corresponde a quien sería la última víctima, posiblemente. No, porque esa sangre para mí es de Bárbara, es decir, en realidad la sangre de Marisol está en la cocina, el spray de sangre está en la cocina, la hace pasar y es donde le explota la cabeza contra... O sea, mata a la mujer, posiblemente. Primero a la mayor. Primero a la mayor, para mí segunda a Bárbara. Que se está bañando. Correcto, y sale del baño. Sale del baño. O la va a buscar al baño porque la va a buscar al baño. Ahí inclusive hasta roto está el bidet del baño. La nena en el cuarto. Y la nena en el cuarto, donde intenta hacer una llamada. ¿Quién? La nena, una llamada al 911, marca 9101. No alcanza a llamar. Y bueno, ahí lo sorprendente es que también hay goteo suspensivo de Quiroga. ¿Qué significa? Y que ya estaba cortado Quiroga cuando fue a la pieza. Porque él tenía una lastimadura en la mano. Entonces hay goteo suspensivo. El goteo suspensivo es cuando cae tipo gota y va dejándole el de a poco. Correcto. Y la última es Marisol, que llega. Bueno, ahí aparece un personaje... ¿Pero por qué también? A ver. Porque en el portero hay ADN, ¿por qué digo que fue posterior? Hay ADN de todas las víctimas menos de la nena. En el portero hay ADN de Susana, hay ADN de Marisol, hay ADN de Quiroga y hay ADN de Bárbara. ¿Qué quiere decir? Que Marisol entra con posterioridad que mató al resto. ¿A usted se refiere al portero que se refiere? Al portero que atendió, porque atendieron el portero. ¿El portero eléctrico? El portero eléctrico. El portero eléctrico de adentro de la cocina tiene ADN de las dos víctimas y el imputado. Ahora, el portero salió caminando a hablar. Ya había sangre, se había matado. Y volvió con esta señora. Bueno, vamos a hablar de un personaje... ¿Es una coincidencia? Antes de mencionar el personaje, ¿para ustedes es una coincidencia que haya llegado la cuarta víctima? Nunca debió haber existido esa cuarta víctima. La verdad, presunción, creo que para mi presunción es que, bueno, estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado. No era contra ella. No, creo que no. Acá puntualmente surge una reacción que tiene con un miembro de la familia, que creo que es la mamá. Se fumaron 4 cigarrillos cada uno. Estuvieron charlando, de confianza. Decir, vamos a ver, para fumar un cigarrillo no tardamos menos de 8, 7 minutos. Y tenemos en cuenta que no prendemos uno y apagamos otro, sino que... Una pregunta, antes de pasar a una comunicación telefónica que tenemos. Aparece Marisol, llega con un chofer de remis, Tagliaferro. Tagliaferro ubica a su cliente en la escena. Para usted, ¿se equivoca? Para usted, ¿lo indujeron? Para usted, ¿miente? Para usted es parte del plan criminal. No. Para mí en un primer momento se equivoca. Hay muchas similitudes que tiene. A mí me llama la atención las imágenes, son parecidas, pero son parecidas. Yo después creo que se va malentonando con esta situación y mantiene algo que es
insostenible y lo sigue manteniendo a pesar del transcurso del ¿Qué le tiempo. pasaría si se retracta? Nada. Nada. Porque en realidad podría decir, pudo haber sido el otro, me confundí, son muy similares, no habría ningún tipo de inconveniente. Bien. Ese es Tagliaferro, el remisero. El remisero. Estamos con Miguel Pereira, comunicados, es el papá de Marisol, una de las víctimas. Queremos saber qué piensa él con vistas al juicio, si cree o no que hay elementos para condenar a los dos acusados. Hablamos tanto del karateca Martínez como de Quiroga. Miguel, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mauro? Bien, estamos acá con Paulo Cablan. La pregunta es esa. ¿Usted cree que hay pruebas para o terminar esta historia con la condena al karateca Martínez? De Quiroga me imagino que cree que sí porque la evidencia está muy latente, pero con respecto al karateca, ¿qué piensa? Bueno, yo me remito a las pruebas que están y que están presentadas tanto por el juez como la fiscalía y las pruebas que ha llevado la policía. Es decir, yo por eso lo que más anhelo y lo que más quiero es que se llegue al juicio oral, porque ahí es donde pienso y creo en la justicia, donde se va a debatir y se van a sacar a la luz todas las pruebas y que fue el asesino. ¿Usted cree que pudieron haber... Paulo Cablan nos saluda. Ah, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo anda? A esta altura, después del paso del tiempo, ¿cree que pudieron haber sido dos o tiene dudas? No, yo en dudas no tengo. Es decir, yo imagínense que no estuve en el lugar del hecho y todo. Yo me remito a la investigación y a lo que a mí respecta todo el trabajo que han hecho. Es decir, imagínate que yo en ese momento, cuando me enteré de la noticia y como que imagínate, a mí me lo pusieron... Yo quiero aclarar algo. Sí. Aquí a Martínez, se está hablando de Martínez. Miguel Pereira no lo puso preso. Yo no lo apunté con el dedo, ni lo fui a buscar, ni nada. Usted es víctima y se le debe una respuesta de la justicia, solamente eso. Yo me remito a eso. A mí la justicia, tanto sea de la fiscalía, el juez, y la investigación de la policía, dieron datos, investigaron que Martínez está involucrado en el hecho por lo que se ha presentado. Entonces yo tengo que creer en la justicia y por eso Totalmente. creo. Ahora, Miguel, ¿no piensa que pudo haber habido un error? ¿Que se pueden haber confundido en el inicio de la investigación, que le metieron preso a Martínez y que después no se quisieron retractar? ¿O con lo que pudo leer y su abogado le dijo, hay elementos para pensar que fueron los dos? Y si fueron los dos, ¿qué vínculo los unía como para matar a 4 personas en simultáneo? Bueno, yo te digo siempre, me remito a la causa, lo que me han dicho, la investigación, lo que me han dicho el abogado y lo que demostraron. Aquí están involucrados los dos, tanto Martínez como Quiroga por el ADN y Martínez por todas las pruebas que han sido presentadas a través de el vínculo que tenía con Bárbara, por los que han, los psicólogos, los que han dicho, por la celopatía que tenía, por el teléfono y por otros más testigos que han ido a declarar que lo han visto a la entrada y la salida de la casa, es decir, todo eso es lo que se está planteando en la justicia. Pero lo último, más allá de si fue 1, 2, 3, eso se va a determinar en el juicio oral. Creo que todas las hipótesis que se manejan, todas tienen como gran posibilidad de que su hija fue casualmente, que fue víctima de una casualidad, que estuvo en el lugar que no debía estar, pero en una forma casual. ¿Qué siente usted? Sí, eso lo tengo claro porque yo mismo he hecho y me he encargado de inclusive, porque a veces desgraciadamente los familiares en estos casos tenemos que hacernos, como yo digo siempre, recibirnos de policía, de abogado, de investigador, de juez y todo, porque uno va aprendiendo, desgraciadamente va aprendiendo todo eso. Y con respecto a mi hija, sí, mi hija salió de la casa que la lleva el remisero de Tagliaferro hasta un lugar que se llama el teatro, que fue invitada por una amiga de la infancia, que es una artista, Gabriela Burich. Fue al teatro, llegó tarde, ya había terminado las funciones, ya estuvo con los padres de la chica, con la chica, tal vez así que inclusive la misma chica se ofreció llevarla, Gabriela, y ella, como tenía las nenas que estaban con su abuela, dice, no, mira, me voy a casa ya, quédate con tu familia, quédate con tu papá. Bueno, volvió a llamar al remisero de Tagliaferro, volvió, y en el trayecto que iba hacia la casa, pasó por tribunales, se acordó que Susana vivía por ahí, que hacía tiempo que no la veía, mira, pasamos,
Tal es así que le dijo, están los relatos de Terraferro, que fuera despacio porque no se acordaba bien la casa, sabía que era por ahí, pero... Sí, queda claro, Miguel, que llega de casualidad total, digamos. Sí, sí, inclusive, según están en las causas y lo que me han dicho a mí por la investigación de abogado, desgraciadamente se llegó cuando se estaba en última de esta víctima porque esta sangre no zapa todavía. No, está clarísimo. Miguel, le agradecemos mucho, vamos a estar siguiendo el juicio, gracias por este contacto muy amable. Al contrario, yo lo que quiero, le agradezco a todos ustedes que siempre estén atentos en esto. Bueno. Y que sea, yo quiero que sea una fallo ejemplar y que, la verdad, los culpables que paguen lo que tienen que pagar. Si Martínez fue, que la pague, y si no fue, que la justicia le pida perdón y lo suelte. Pero para mí, como está la situación, fueron los dos. ¿Qué quiere que te diga? Bien, muy amable, gracias. ¿Por qué? Gracias, Pereira, el padre de la cuarta víctima. Sí, señor. Bueno, el juicio el día 6. Háganos de cronista, doctor. ¿Cuántos testigos, más o menos? Más o menos, aproximadamente 190 testigos. Van a ser... largo. Sí, van a ser 35 días de juicio testimoniales, tomar declaraciones testimoniales, y después, bueno, se van a tomar ciertos días para los alegatos. Por lo general creo que van a ser 3 o 4 días, todavía no está determinado. Cada una de las partes va a alegar, somos muchas partes. Y está la fiscalía, 3 particulares damnificados y 2 defensores, el de Quiroga y yo. Y luego de eso, bueno, el tribunal tendrá 5 días para resolver realmente, bueno, cómo fue la autoría, quiénes fueron autores y quiénes no fueron autores de este hecho. Lamentable hecho. Bien, a ver, repasamos la historia con algunas detalles, placas, ¿no? Dale, fíjate. Cómo va a ser el juicio, quiénes son los acusados, las víctimas. Susana de Bártoli, 63 años, Bárbara Santos, Micaela Gallo, una nena de 11 años, y Marisol Pereira, 35 años, que es la mujer que llega... Última. Con el remisero, que la fue a buscar. Es increíble la declaración del remisero por lo que le cuenta la mujer. Y creo familiares de ella, ¿no? Que había salido sola, esa noche estaba enojada, entonces dijo no me voy a ir a dormir, voy a buscar a esta gente. A mí lo que más me sorprende es que se vaya sin que le paguen el pasaje y que no se preocupe por esa situación. Es lo único que me sorprende. Del remisero está hablando. Sí, del remisero. A ver, ¿qué va a pasar en el debate? Los acusados. Ahí vemos a Osvaldo el Karateca Martínez. Que no es karateca, le dicen al karateca, ¿no? Que le quedó el apodo, ¿no? Le quedó el apodo mediático, digamos, Osvaldo Martínez, que era el novio de una de las víctimas. De Bárbara. De Bárbara. Y Javier Layana Quiroga, el más complicado porque tiene un ADN positivo en 6 evidencias directas. Veremos. Un ADN o cientos. Ahí hay que tener en cuenta también que Layana Quiroga no necesitaba a Martínez para ir a la casa porque había hecho varios trabajos de reparaciones en la casa para Susana. Era una regla tutti. Correcto. Iba a la casa de Susana y hacía reparaciones en la casa. Sí, me sonó medio rebuscada la forma de unirlos a ambos, diciendo que como los dos tenían despecho con sus mujeres, un día alcoholizados y drogados se pusieron de acuerdo para meterse en una casa y matar a 4 mujeres. Eso suena medio desmedido. Suena raro. Suena raro. Bueno, pero además, en el caso de Quiroga, él regresa a la escena del crimen. ¿Qué nos cuenta esa circunstancia? Días posteriores. Imagínense la situación, ¿no? La cantidad 73 de medios, puntazos. Fiscal, perito que estaba en la casa, la conmoción que generó ese caso. ¿Y qué pasó después? Cuando ya se ve descubierto. Con posterioridad, Martínez detenido, aproximadamente el día 20 de diciembre. Van a buscar una testigo, que es una señora que es Matsunaga, una japonesa que vive en el departamento 3. Departamento 3, son pasillos, como vos dijiste. Sí. ¿Y qué se encuentran? Se encuentran con un señor tomando mates con esta testigo. ¿Quién era? Quiroga. Javier Quiroga estaba tomando mate dentro del mismo pasillo, pero a 2 departamentos. Y normalmente dicen los que saben un poquito más que yo sobre homicidios que necesariamente el autor del hecho tiene que volver. ¿Cuánto había pasado? Y estamos hablando de menos de un mes. ¡Qué loco! Y ahí se lo identifican, lo identifican a él, la gente de la DDI, en ese caso creo que estuvo el subcomisario Beltrame, ahora comisario, y lo identifican. Una vez que lo identifican, el día 5, un día posterior a que Martínez recupera la libertad, lo citan a tomarle declaración testimonial. Él declara primero como testimonio. Y luego de eso, lo que ocurre es que, bueno, el fiscal no estaba de vacaciones, la gente de la DDI no le tomó la muestra de ADN. Porque si le hubiese tomado la muestra de ADN ese día 5 de enero del año 2012, se hubiese ahorrado un montón de tiempo en la investigación. Como saberlo, ¿no? Está bien, pero a ver, cualquier persona que había estado, inclusive Martínez, en su declaración, si ustedes recuerdan, él dice que había una persona que iba a hacer arreglos a la casa.
y lo nombra, si bien sin saber quién era. Él pensó primero que era Chavarría, que era el marido de Marisol, pero en realidad dice que Chavarría iba a hacer tareas, y en realidad Martínez se confunde, y el que va a hacer estas tareas es Quiroga. Que hacía en otros departamentos, por eso que hacía en otros departamentos, y hay otra testigo más que es prima de uno de los testigos más importantes. La última pregunta por mi parte. ¿Por qué las mató? Yo creo que tuvo una reacción con la señora de la casa, que era en este caso Susana, que en ese momento se le fue. Hay varias declaraciones que cuando él consumía o cuando tomaba alcohol se ponía muy violento, declaración inclusive de la misma prima de Quiroga, y que bueno, que habrá reaccionado ante una situación de la señora. Y bueno, una vez que mató a uno, realmente creo que no... Ni siquiera para no parar. No, porque inclusive fíjate que para lograr impunidad siguió matando al resto. Es que es muy probable, porque es decir, un homicidio es el más ocasional de los delitos, siempre digo. Pero, ¿por qué matar a 4 y no si ya una e irse corriendo por él? Creo que en algún determinado momento o debe haber salido Bárbara del baño y la debe haber visto, o ha charlado primero con Bárbara y estaba presente cuando llegó y que lo vio Bárbara y después entró a bañar, y entonces sabía que iba a pasar, entonces se fue a buscar al resto. La situación es que vos mencionabas los elementos que hay ADN de Quiroga. Hay un elemento muy particular que es el cuchillo Trasmontina que estaba en el cuello, que se los traen de la morgue. Ahí solamente pisó el autor del hecho, ¿bien? Y en ese cuchillo Trasmontina que está clavado en el cuello figura el ADN de Quiroga. Entonces, no hay otra persona que haya pisado por ese lugar. Bien, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme y lo que necesiten ante la disposición. Gracias. Tenemos una pausa muy breve y al regresar la siguiente historia. Este hombre que ven en imagen denuncia que le robaron más de $500,000 de una caja de seguridad. Una forma particular de protestar. Y protesta y reclama de esta manera. En un ratito, la historia.